Bueno, pues aquí está ya el debate, ya lo ven ustedes. Está con nosotros Carlos Salvador, que es el único diputado de UPN aquí en el Parlamento. El mejor. El mejor, y él se lo dice todo. En una situación está muy delicada que nos ha cogido por sorpresa a todos, quiero decir, porque Navarra es un bastión, es un enclave vital y que es la pieza más codiciada de los, del mundo proetarra. Y, es el objetivo fundamental. Desde hace 50 años pues, sufrimos el terror de ETA porque es la pieza a batir. O sea, ellos no pueden construir su nación sin Navarra, que es realmente... Pero es que es la situación, perdonadme en este momento, la situación es que el Partido Socialista quiere presentar una moción de censura en 15 días, pero no puede con sus 9 diputados. Necesita de Bildu y del resto de las formaciones. Bueno, yo exactamente a estas horas no sé muy bien cuál es la situación, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, distinta, y otros incluso dicen la contraria. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Sí que sabemos cuál ha sido la teatralización o la escenificación del Partido Socialista de Navarra. Y es verdad que para presentar una moción de censura se necesita 1/5 de los parlamentarios. Son 50, se necesitan 10. Por tanto, presentarla, el Partido Socialista tiene 9, necesitaría para presentar la moción 1. Pero puede ser de Izquierda Unida, no creo que sea del PP, podría ser de Geroabay, no tendría por qué ser de Bildu. Pero una cosa es presentarla y otra cosa es sacarla adelante. Bueno, pero es que el Partido Socialista necesita sí o sí el voto de Bildu. Pero es que el Partido Socialista además ha dicho ya, porque lo ha dicho ayer el señor Rodríguez, que tendría un gobierno provisional, interino. Bildu ha dicho ya que está dispuesto, que apoyaría absolutamente esa situación. Bildu está aplaudiendo con las orejas. Desde la cárcel Otegi hemos visto una comunicación y obviamente van a llegar a una situación que jamás, desde luego en los últimos 50 años, y yo creo que gran parte de la sociedad navarra lo ha impedido, a una situación que, vamos, de ninguna manera podían esperar que pudieran ni siquiera acercarse. Bueno, pues fíjese, usted decía justo al empezar esta entrevista que no sabe cuál es la situación. Me gustaría que viera la catarata de reacciones que ha habido esta mañana. Vamos a empezar escuchando a Esteban González Pons, pero como decía Eduardo Marina, lo que ha dicho Elena Valenciano, cómo le ha sacado las cuentas de la vieja Amaiur en el Congreso. Vamos a ver, todo esto está pasando esta misma mañana. Solo puede significar que ha pactado ya gobernar con Bildu, gobernar en Navarra con los amigos de ETA. Eso es gravísimo porque Bildu no ha llegado nunca al gobierno de una comunidad autónoma y sería de verdad muy grave. Parece que siempre que aparecen problemas de corrupción en la derecha, aparece una voz en el PP, como por ejemplo la de González Pons, recurriendo a una palabra que parece que es su palabra mágica, la palabra ETA. Y yo creo que Navarra tiene derecho a un gobierno en otras claves que emita otro tipo de sensaciones y otro tipo de noticias. Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política. Nosotros decimos que la presidenta Barcina está en una situación muy difícil, que hay una comisión de investigación en el Parlamento navarro, que hay que ver cuáles son los resultados de esa comisión de investigación y que de verificarse las acusaciones que se hacen sobre la presidenta Barcina y su vicepresidenta por alguien que ha dirigido la agencia tributaria hasta hace 10 días, la presidenta Barcina estaría en una situación insostenible y seguramente dimitiría ella misma. Si quieren realmente que haya elecciones, realmente tendrá que contar con Bildu. Me imagino que Elena Valenciana sabrá contar. Sabrá contar, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave. Porque es demasiado evidente. Seguro que Isabel y otros conoceréis las actas de Loyola. Bueno, existe una voluntad, ¿no? Y ahí, quien las quiera, están publicadas en ese pacto en el que Urkullu y Otegi y Eguiguren hablaron efectivamente de que Navarra es la pieza fundamental, pero que es imposible hacer ningún tipo de movimiento que sea público. Por tanto, bueno, yo creo que estamos escenificando el final de una auténtica cacería, ¿no? Porque la pieza a batir es Navarra y en Navarra la pieza a batir es UPN. Bien, ¿y cree usted, entonces, la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros telespectadores, cruzará el Partido Socialista ese Rubicón y gobernaría con Bildu? ¿Usted que les conoce en Navarra? Si me preguntara si la cruzaría el Partido Socialista de Navarra, le diría que ya la ha cruzado. Que la desee cruzar el Partido Socialista aquí, eso tengo más serias dudas. ¿Y ya la ha porque el impacto nacional de dejar a Bildu Navarra
sería muy perjudicial para los intereses del Partido Socialista. De hecho, ha habido varias votaciones. Yo recuerdo escandalosísima la de Tafalla, cuando se fueron de la mano precisamente de Bildu para negarse a condenar a Inés del Río, la terrorista más sanguinaria de la historia del terrorismo, que volvía a su pueblo natal en Tafalla. Y ahí estaba el Partido Socialista, no le dio pereza, ni miedo, ni ningún problema de conciencia estar de la mano con quienes no quieren condenar esto, pero no es el único ayuntamiento ni en el único sitio. Por eso dice usted que ya ha cruzado ese Rubicón el Partido Socialista. Aparentemente, yo creo que nosotros hicimos como saben, una experiencia motivada por ellos mismos, ¿no? que al principio de la legislatura pues, nos ofrecieron hacer un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que a nosotros obviamente nos venía muy bien, porque en Navarra la tarta electoral tiene 3 espacios muy estancos, muy diferenciados, que es UPN, no llega a la mayoría absoluta, el PSOE por un lado y la izquierda española, digamos, y los nacionalistas de todos los pelajes. Pero ninguno llega a más del 40%, por tanto hay que propiciar encuentros. Ese encuentro se produjo, el Partido Socialista, que en la anterior legislatura y las anteriores apoyaba al gobierno desde fuera, dijo, oye, pues si al final apoyo al gobierno, prefiero que me rente políticamente estando en el gobierno. Pero, oh casualidad, cuando llega al gobierno es la peor situación de la historia de España y de Navarra, con una crisis terrible. Y desde mi punto de vista, es mi tesis, les entró vértigo, porque cada reunión que tenían en el Consejo de Gobierno era tú recortas tanto, tú en infraestructuras, tú en bienestar social, etcétera, ¿no? Y claro, la calle se quedaba solamente para Bildu, que era el que estaba en las pancartas. Y en ese escenario yo creo que el PSOE prefirió autoexcluirse. Es verdad que la última decisión Barcina, ¿no? Les echó Barcina después de una serie de actos de una deslealtad impresionante de llevar al gobierno a una situación insostenible, porque se veían que electoralmente no les rentaba ningún... ¿Por qué Barcina quiso echarlos? Es absurdo, ¿no? El PSOE mantiene que les echó Barcina y tal, pero para Barcina era un gobierno estable y jamás hubiera tomado esa decisión si no fuera porque las decisiones deslealtades del Partido Socialista nos abocaron a una situación de preferir estar con pretorianos y con gente leal que no en esas condiciones. Y es verdad que el PSOE está mucho más cómodo, es obvio, la incomodidad de UPN y la comodidad del Partido Socialista de Navarra, que está en la oposición, en la pancarta con Bildu, viendo la faena desde la barrera. O sea, a nosotros nos ha tocado lidiar el peor momento de la historia económica de Navarra, también es el de España, y estos señores que tuvieron la oportunidad de acompañarnos y hacer ese ejercicio de responsabilidad, no quisieron hacerlo. Y ahora están desde la barrera viendo cómo pasa lo que pasa y, además, unidos a una estrategia de Bildu que es conocida, porque la ha dicho públicamente, que es desgastar a UPN e intentar que UPN salga a las instituciones. Bien, pero en la situación que estamos hoy ha habido una responsable de la Hacienda Foral Navarra que ha hecho una denuncia muy concreta que afecta a la vicepresidenta, varias denuncias, pero que afectan a la vicepresidenta, la señora Goicoechea, y dice que intentó interceder para que varias empresas que ella asesoraba o que su despacho asesoraba, que resulta que Hacienda le tratara delicadamente de alguna manera. Las acusaciones son muy gruesas. La propia vicepresidenta las niega y ha dicho que va a los tribunales. Ha ido ya. Las acusaciones son gruesas, las pruebas son endebles y la consejera lo que ha dicho es que le parece fenomenal que haya una comisión de investigación y UPN ha apoyado que haya una comisión de investigación y está encantada de ir a la comisión a decir qué es lo que ha pasado. Más allá de las diferencias que habrán tenido entre una consejera... Pero Nieves lo ha dicho a última hora ya, cuando ha visto que se iba. Eso es lo ha dicho alguna serie de cuestiones que son medias verdades, algunas de las cuales han ocurrido por lo menos hace 850 días. Pero si fueran real son gravísimas. Convendrá conmigo en que son gravísimas. No tengo ningún problema. Las acusaciones son tremendas. Yo, como pongo la mano en el fuego por la consejera y sé que va a salir perfectamente de esa comisión, otra cosa es que el Partido Socialista, yo creo que ha decidido que esa comisión, vamos, ya está terminada. O sea, ya dijo, o se va o la echamos. Es una comisión de investigación para refrendar, cosa que ya, en fin, esto es lo de la viga en el ojo, en fin, esas cosas, ¿no? Porque a nosotros, ya te digo, no nos da ningún problema, pero el tema no es este. Esta es una excusa importante, con acusaciones graves, pero si no hubiera sido esta, hubiera sido otra. No sé si conocéis la trascendencia de la fecha 31 de marzo. ¿Habéis hablado de ella? No. Bueno, en la ley Navarra impide convocar elecciones después del 31 de marzo. De tal forma que, si no se convocan elecciones antes en Navarra, nos iremos a finalizar el periodo legislativo, hasta el 20 tantos de mayo de 2015. ¿Eso qué significa? Que pasara lo que pasara, pasada esa fecha, UPN va a gobernar con una cierta tranquilidad y estabilidad hasta entonces. Porque lo dice la ley Navarra. Y eso, te puedo asegurar, no lo puede permitir Bildu. Y el PSOE acompaña en esa
en esa estrategia. Porque si salimos de esta situación económica... Claro. A ver, escuchad, por Si favor. salimos de esta Sí. situación económica, que vamos a salir, en 2015 UPN no estará tan debilitado como ahora. Y Navarra no estará pasándolas tan canutas como ahora. A ver, Y Isabel. entonces, obviamente, a algunos no les interesa mucho. Hombre, Mariano Rajoy está en la misma tesitura. Es decir, hombre, él tiene mayoría absoluta y puede hacer muchas más cosas. Pero nosotros, aun teniendo minoría, que la tenemos, y por cierto, una oposición que aprueba todo lo que puede en contra de UPN, ya llevamos 11 recursos de inconstitucionalidad por leyes que muchas de ellas los propios servicios de la Cámara del Parlamento Federal dicen que son ilegales y constitucionales, pues eso cualifica absolutamente cuál es la sensación, y cuando se ve a los de Bildu es que vamos, es blanco y en botella. Y es tan claro que en el Partido Socialista no saben. Valenciano dice una cosa, Madina dice otra, Rubalcaba calla, el Partido Socialista dicen, pero... Porque exactamente no saben más allá de echar a UPN. Es que esa es la se han clave. subido Esa a es un la clave. caballo... Perdón, Carmen, que había perdido A la ver, palabra. sí, Isabel, venga. Es que yo vuelvo a lo del pacto de Loyola, porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Este caso de corrupción es el main, es el pretexto. O sea, es el hundimiento del main. Aquí es evidente que la corrupción, fíjate tú en Andalucía, lo que tenemos, en Valencia, tal, o sea, ningún caso de corrupción ha obligado a tumbar a un gobierno así de... Nunca. Y mira que hay en Estamos España. hablando de Pero cosas bueno, que algunas sí, aparentemente son importantes, pero que han que- pasado hace 2 años en la mesa de la misma eso persona voy. que ni las ha denunciado hasta Por hoy, eso. después de dimitir, casi ser cesada, por eso. ni ha ido a los tribunales, Pero ni por ha, eso voy. ni ha Esto- dimitido de su esto propia yo actividad. creo que lo sabe todo el mundo. Es evidente que es el pretexto, no es la causa, es el pretexto. Entonces voy a la causa real, que es la necesidad de disponer de Navarra para poderla servir en bandeja a ese proyecto o pacto o proceso de paz o como se lo quiera llamar, a lo que está negociado en Loyola y está en los pactos de Ayete. Entonces yo vuelvo a la pregunta que hoy se formula en esta cadena. Supongamos que el Partido Socialista está en disposición de entregar Navarra a Bildu, es decir, de que Bildu decida esto. ¿Qué crees tú? ¿El Partido Socialista Navarro ha cedido ya? ¿Qué va a hacer el partido? O sea, ¿esto es una condición para que ETA no vuelva a matar o no lo es? A eso voy. O sea, ¿esto está incluido en este proceso de paz que determina el hecho de que...? No lo sé hasta qué punto el alcance. Eso ya, obviamente... A mí me parece que sí, es evidente que sí. Bueno, a mí, hombre, no quisiera pensar que es así. Rajoy, ¿no? Que es el que manda, no el PSOE No ya lo quisiera está pensar gobernando. así, entre otras Estamos hablando cosas... de Navarra. La que vota si se integra en el País Vasco no es Navarra, no es el Congreso de los Diputados. Navarra se puede... A mí, yo, Isabel, que me has quisiera... entendido, y si no me entiendes, piensa en lo que he dicho. Él me ha entendido. Pero que no, ¿cómo que no está? Oye, de verdad, deja de sembrar confusión. Mi pregunta es muy clara y lo que estoy diciendo, Carlos, lo he entendido perfectamente. Que tú no lo quieres vamos a entender, ver, tu problema. no lo sé. No tienes la pregunta. Pero es verdad, yo no lo sé, pero es verdad que España como unidad tiene una serie de desafíos muy importantes, muy importantes. Y a mí me da la impresión de que en el más importante, hoy, que es Cataluña, no lo podemos negar, hay una cierta sintonía entre Rajoy y Rubalcaba. La hay. Sí, hombre. Sí. Y el PNV se acerca, no diré peligrosamente, pero ostentosamente al PP para que haya, no me digas qué, acuerdos para que la economía política en el País Vasco funcione. Entre otras cosas porque aunque los han alimentado, a los de Bildu allí no los quieren ni ver, seamos claros. Entonces me extrañaría que en esa, no diré estrategia, pero en esa en fin, voluntad de los partidos mayoritarios de plantar cara con una visión nacional a los desafíos territoriales, pero pues tiene fuerza también incluyera a Navarra. ¿Tiene fuerza Rubalcaba para evitar lo que va a hacer Roberto Jiménez? Pues hoy el gran problema de España es ese. Y no tiene fuerza. Y en Navarra resulta que gobierna UPN y no hemos hablado de UPN, hablamos de Bildu, Hombre, hablamos no del hemos hecho otra PSN cosa. y resulta que el problema lo tienen ustedes, se sabe yendo a los medios de comunicación de Navarra que están ustedes todavía por el candidato, que si la Yolanda García sí o no, ustedes tienen un problema y resulta que tienen un problema sobre la mesa con esta señora directora general. Por eso ahora resulta que la oposición... el problema es Bildu y el PSOE. No, el problema es que ustedes tienen problemas políticos allí. El problema es que ustedes pueden mover ficha y llegar a acuerdos con el PSOE, naturalmente que sí, pero dando algo. Pero ustedes lo que están lanzando es la especie de que Bildu, o sea que da igual, los navarros pueden tragar con lo que sea, pero claro, ustedes son los que garantizan Carlos, que Bildu no gobierne. Eso es una apuesta. Lo que pasa es que Bildu ha metido la cuña ahora. Es que solo hay dos opciones para gobernar en Navarra. UPN-PSOE
y PSOE Bildu. Pues haga lo posible. Pero ¿por qué no hacer lo posible escúcheme, para si seguir nosotros gobernando con el tenemos PSOE? si nosotros tenemos 19 parlamentarios y el PP 4, 23 a 3 de la mayoría absoluta, y el PSOE menguante, PSN, tiene 9, ¿qué más le podemos ofrecer que en su día 3? Le podemos ofrecer la presidencia del gobierno, la alcaldía. El coordinador del PP ha dicho que si estas investigaciones van adelante, que va a ser muy difícil que ellos mismos no censuren a Barcina.